República de Colombia, miércoles 26 de noviembre de 2025. Hoy vamos a meternos en las entrañas del Estado, a través de sus decisiones de un solo día, para entender cómo funciona realmente. El viaje tiene 3 paradas. Primero, las grandes cifras. Vamos a seguir el rastro del dinero, desde la deuda nacional hasta cómo se financia un crédito para la universidad. Luego, bajaremos al nivel de la calle, el Estado y la gente. Veremos desde las reglas de salud para un soldado hasta lo que cuesta pedir una fotocopia en una oficina pública. Y finalmente, nos asomaremos a la maquinaria interna, las normas que mueven a los funcionarios y una decisión que busca cambiar las reglas del juego para los exportadores del país. Bien, empecemos por donde siempre duele, el dinero. Hay una resolución que habla de una cifra que cuesta hasta pronunciar. 5.820.000 millones de pesos. Eso se está moviendo en el presupuesto de la deuda pública. ¿Están gastando más o qué significa esto? Es una cifra que impacta, sí, pero la clave está en que no es dinero nuevo, no es más gasto. Es, en esencia, una reorganización de la billetera del país. La resolución detalla cómo se mueve el dinero entre distintas obligaciones que ya existían. O sea, una parte que iba a un préstamo internacional ahora va a cubrir títulos de deuda interna, y así. Es el equivalente a que una familia con varias deudas decida usar el dinero que tenía para la tarjeta de crédito para hacer un abono extra a la hipoteca porque las condiciones son mejores. Es gestión financiera pura y dura, buscando optimizar los pagos. Entiendo, es una reasignación estratégica. Y hablando de estrategia y de planificar con dinero, me encuentro con un concepto que se repite. Vigencias futuras. Veo que el ICETEX pide permiso para comprometer más de 24.000 millones de pesos que son del presupuesto de 2026. ¿Por qué esa prisa? ¿No pueden esperar a que empiece el año? Es que si esperaran, el sistema se paralizaría. Las vigencias futuras son una de las herramientas de planificación más importantes que tiene el Estado. Permitan que una entidad como el ICETEX garantice hoy el dinero que va a necesitar el año que viene para un programa que no puede parar. La justificación que dan es muy lógica. Quieren lanzar la convocatoria de créditos estudiantiles en noviembre de 2025. Claro, para que coincida con los calendarios de las universidades Y los resultados de las pruebas Saber 11, exacto. Sin esta herramienta, los estudiantes no sabrían si tienen crédito o no hasta febrero o marzo de 2026, con los semestres ya empezados. Sería un caos. Así que, al asegurar ese dinero desde ahora, le dan certeza a miles de jóvenes. Es increíble pensar que la posibilidad de que alguien entre a la universidad depende de un mecanismo con un nombre tan burocrático. Y veo que no es un caso aislado. El Instituto Nacional de Cancerología también está pidiendo asegurar más de 8.5 mil millones de pesos para su presupuesto de inversión de 2026. Supongo que la lógica es la misma, pero las consecuencias de una parálisis ahí son aún más graves. Son críticas. Para el Instituto de Cancerología, no tener esa certeza presupuestal podría significar interrumpir tratamientos, aplazar cirugías o detener investigaciones. Hablamos de la vida de los pacientes. Esto demuestra que este mecanismo no es un capricho contable, sino una columna vertebral que sostiene la continuidad de los servicios más esenciales del Estado, desde la educación hasta la salud. De acuerdo, hemos visto las cifras macro. Ahora, aterricemos esto en la vida de las personas. Hay un acuerdo del Ministerio de Defensa que es un mundo en sí mismo. El Plan de Salud para las Fuerzas Militares y la Policía. Define con un detalle asombroso qué se cubre y qué no. Me llamó la atención el tema de los lentes. Es que esto es, en pequeño, el mismo debate que se da en todos los sistemas de salud del mundo. ¿Dónde pones el límite? El acuerdo dice, se cubren lentes oftálmicos cada 2 años. Para la montura hay un tope del 20% de un salario mínimo mensual. Si alguien la quiere más cara, paga la diferencia. Y si necesita un cambio antes de los 2 años, tiene que ser por una razón médica demostrable, como un cambio en la fórmula. No se cubren por pérdida o por daño. Es decir, el sistema te apoya, pero también te exige una cuota de responsabilidad. Exacto. Es la búsqueda constante de equilibrio entre garantizar un derecho y la sostenibilidad financiera del sistema. Cada regla, por pequeña que parezca, es un intento de controlar los costos para que el sistema no colapse y pueda seguir atendiendo los casos realmente importantes. Y hablando de casos importantes, aquí es donde el documento se pone realmente denso.
Hay exclusiones muy explícitas. Por ejemplo, no se financia la atención en unidades de cuidados intensivos para pacientes en estado terminal o con diagnóstico de muerte cerebral. La única excepción es si están en proceso de donación de órganos. Son decisiones durísimas, pero están ahí, negro sobre blanco. Y esto es crucial porque revela la tensión inherente a cualquier sistema de salud, público o privado. Los recursos son finitos. Cada una de estas exclusiones, por duras que parezcan, es el resultado de un debate sobre cómo maximizar el bienestar del mayor número de personas con el dinero disponible. No son decisiones frívolas, son el resultado de un cálculo actuarial y ético muy complejo que busca aplicar los recursos de alta complejidad donde tienen más probabilidad de cambiar un resultado. Para manejar estos casos límite, se crea un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud. Y lo que me parece notable son las reglas para sus miembros. Tienen que firmar una declaración de inexistencia de conflicto de intereses. Básicamente, jurar que no tienen vínculos económicos con farmacéuticas o empresas de insumos médicos. Es un mecanismo de transparencia fundamental. Piensa en la presión que pueden ejercer los laboratorios para que se apruebe un medicamento nuevo y costoso. La idea es que las decisiones de este comité se basen exclusivamente en evidencia científica y en el bienestar del paciente, no en intereses comerciales. Suena bien en el papel, pero ¿qué tan efectivo puede ser? ¿Basta con una declaración firmada para evitar la influencia de industrias que manejan miles de millones? ¿No hay un riesgo de que se vuelva un trámite burocrático más? ¿Un papel que se firma y se archiva? El riesgo siempre existe. Ningún sistema es perfecto. Pero es un primer paso indispensable. No es la solución definitiva, pero establece una barrera ética y legal clara. Si más adelante se descubre un conflicto no declarado, las consecuencias para ese profesional pueden ser muy serias. Es parte de un andamiaje más grande de controles. No es la única pieza, pero sin ella la estructura sería mucho más débil. Entiendo. El Estado pone reglas y límites, pero también tiene un rol más inspirador, ¿no es así? Veo aquí algo sobre unos premios del Ministerio de Educación, el José Francisco Socarrás, al mérito afrocolombiano. Se nombra a Natalia Andrea Calderón Ardila en Medicina y a Aldair Leanci Tobar Sarmiento en Licenciatura, entre otros. Y esto nos muestra otra faceta del Estado. No es solo un administrador de recursos escasos o un regulador, también es un promotor de valores. Al crear un premio específico para el mérito afrocolombiano, el Estado no solo reconoce la excelencia académica de estos jóvenes y docentes, sino que también envía un mensaje poderoso a la sociedad sobre la importancia de la diversidad y la equidad. Es una forma de construir referentes. Exactamente. Le está diciendo a una niña en el Chocó o a un joven en San Basilio de Palenque, mira, es posible. Tu esfuerzo se valora y se celebra a nivel nacional. Es el Estado usando su poder blando para influir en la cultura y construir una sociedad más inclusiva. Es tan importante como construir una carretera. Y de ese lado aspiracional, pasamos al puramente transaccional. La Superintendencia de Industria y Comercio publica los costos para reproducir documentos. Una fotocopia simple, 600 pesos. Pero si uno quiere la información en una USB de 32 GB, el costo es de 79,950 pesos. O sea que el acceso a la información es gratis, pero puede costar casi 80,000 pesos. Suena contradictorio, pero responde a un principio legal. Las leyes de transparencia obligan al Estado a dar acceso a la información pública de forma gratuita. Lo que la ley permite cobrar es el costo del soporte material en el que se entrega esa información. El Estado no puede lucrarse, pero tampoco tiene por qué asumir el costo de la USB, el CD o las fotocopias. La resolución lo que hace es fijar esos precios de manera pública, para que no haya arbitrariedad, para que un funcionario no pueda cobrarte lo que se le ocurra. De acuerdo. Es la delgada línea entre el derecho al acceso y el costo operativo de proveerlo. Bueno, ahora miremos el detrás de cámaras del gobierno. ¿Cómo funciona la maquinaria por dentro? Hay una circular de la presidencia que me parece muy reveladora. Ordena austeridad en los viajes al exterior de los funcionarios entre el 19 de diciembre y el 5 de enero. Es un clásico de fin de año en cualquier organización grande. Se llama cierre de la vigencia fiscal. Es el momento en que se hace el balance final de las cuentas del año y el gobierno busca controlar hasta el último peso del gasto para cumplir con las metas fiscales. Es una medida de disciplina contable. Pero lo interesante es la excepción.
La prohibición no aplica si el viaje está directamente ligado a la agenda del presidente o la vicepresidenta. Y esa excepción nos dice mucho sobre la jerarquía del poder. Muestra que, por encima de la disciplina fiscal general, está la prioridad política y estratégica que marca la cabeza del Ejecutivo. Si el presidente necesita que un ministro viaje a una cumbre internacional el 2 de enero, esa necesidad está por encima de la circular de austeridad. Es un recordatorio de que, aunque el Estado es una maquinaria de reglas, siempre hay una capa de decisión política que tiene la última palabra. También vemos cómo se mueve esa maquinaria a nivel de personal. Hay resoluciones del Ministerio de Minas y de la DIAN nombrando gente en encargos o en periodo de prueba. Se leen decenas de nombres, personas que asumen cargos de gestor 1 en la DIAN en ciudades de todo el país, desde Riohacha hasta Leticia. Vemos las listas, pero ¿qué nos dice esto realmente sobre cómo se maneja el Estado? Nos está mostrando el motor del servicio público en acción. Vemos dos mecanismos. El encargo es una solución temporal. Cuando un cargo queda vacante, se le asigna un funcionario que ya es de carrera mientras se realiza un concurso para llenarlo de forma definitiva. Y los nombramientos en la DIAN son el resultado de esos concursos de méritos. Esas personas superaron una serie de pruebas y ahora entran en un periodo de prueba de 6 meses. Es el último filtro. El filtro final. Durante 6 meses se evalúa su desempeño en el puesto real. Si lo superan, adquieren los derechos de carrera administrativa. Esto es fundamental para tener una burocracia profesional y no politizada. Un Estado, al final del día, funciona tan bien o tan mal como la gente que lo integra, y este es el proceso para seleccionar a esa gente. Y para cerrar, hay una resolución del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, que parece muy técnica pero que podría tener un impacto económico enorme. Crean un programa de inspección en puntos de origen para exportar flores, follajes y frutas. ¿Podemos traducir eso? Claro. Significa velocidad y competitividad para el agro colombiano. Hasta ahora, por lo general, la inspección fitosanitaria, la revisión para asegurar que el producto no lleva plagas, se hacía en el puerto o en el aeropuerto, justo antes de embarcar. Esto genera congestión, costos de almacenamiento y, lo peor, el riesgo de que te rechacen un contenedor entero de aguacates o flores en el último minuto. Y con este programa, la inspección se hace antes. Se hace en la propia planta empacadora de la empresa exportadora, en el origen. El ICA habilita a la empresa para que la inspección se realice en sus instalaciones. El producto sale de la finca ya inspeccionado y certificado, listo para embarcar. Esto ahorra días de espera, reduce costos y minimiza las pérdidas. Es una ventaja competitiva gigantesca. El nivel de detalle que piden para habilitar esas áreas de inspección es increíble. El anexo dice que la mesa de inspección debe tener superficie blanca y sin estrías, lupas de brazo articulado, un microscopio digital y hasta un kit de disección entomológica. Es que esa es la contraparte. Para que el mundo confíe en un certificado emitido en una finca en Antioquia, el estándar de esa inspección tiene que ser impecable, idéntico al que se haría en el puerto. Los mercados internacionales, como Estados Unidos, Europa o Japón, son extremadamente exigentes con las plagas. Un solo insecto no deseado puede cerrar un mercado por años. Suena muy bien para la competitividad, pero ¿no podría esto crear una barrera para los productores más pequeños? Me imagino que montar un área de inspección con microscopios digitales y kits de disección no es barato. ¿Existe el riesgo de que esta norma beneficie solo a los grandes exportadores? Esa es una pregunta excelente, y es el desafío principal en la implementación de este tipo de normas. Efectivamente, existe el riesgo de que la inversión inicial sea una barrera. Lo que suele ocurrir y lo que el Estado debería fomentar es la asociatividad. Varios pequeños productores de una región pueden unirse para montar un centro de empaque e inspección compartido. De esa manera, diluyen los costos y todos se benefician de la agilidad del programa. Una regulación como esta, bien implementada, no solo debe facilitar el comercio, sino también incentivar la colaboración entre productores. Es un ejemplo perfecto de cómo una regulación bien pensada no es un obstáculo, sino un catalizador. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el panorama del día, ¿qué imagen nos queda?
Vemos a un Estado que está, por un lado, gestionando billones de pesos de su deuda y planificando el presupuesto del año que viene, para que un estudiante no pierda su crédito. Y por otro, está definiendo el tope de precio para la montura de unas gafas en el ejército. Nos muestra un Estado polifacético. Un Estado que premia la excelencia académica de la comunidad afrocolombiana y que al mismo tiempo ajusta su maquinaria interna para que las flores colombianas lleguen más rápido a los mercados de Asia. A menudo vemos estos documentos oficiales como un texto árido, burocrático, casi indescifrable, pero cuando los lees en conjunto, se convierten en el electrocardiograma de un país, el pulso diario de su sistema operativo. Desde las decisiones más trascendentales hasta el detalle más mundano. Plantea una reflexión final para quien nos escucha. Si este es el registro formal de las decisiones de un solo día, ¿cuál es el universo de conversaciones, de debates técnicos, de pujas políticas y de esfuerzos humanos que se necesitaron para producir cada una de estas resoluciones, cada acuerdo, cada circular? ¿Y qué nos dice eso sobre la inmensa, casi abrumadora complejidad de gobernar una sociedad moderna?